Yo decía que frente a este tema con el adulto mayor me daba la unión con, la, con el tema en religión que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en donde a nosotros se nos ha dicho que todo el manual de convivencia está en la Sagrada Escritura, ¿ya? Nosotros no podemos ser ajenos como creyentes, los que creemos y los que no creen, ya voy para allá tranquilos. Pero para los que somos creyentes, eh, no podemos ser ajenos ante lo que es la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, porque ese es el manual de convivencia de todos nosotros. Y que dentro de los procesos de fe nunca en la vida se ha obligado a creer de tal forma. La voluntad de Dios, dice por allá en Romano 12, si no estoy mal, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es buena porque pues Dios no hace nada mal. Es perfecta porque no tiene efectos. Y agradable porque nos va a gustar. Hacer el bien, hacer las cosas que toca que hacer, no tendría que afectarle a nadie. Por eso cuando uno dice, si no hay mejor manera de vivir tranquilo cuando uno hace lo que le toca. Cuando usted empieza a hacer lo que no le corresponde, entonces obviamente empieza a sufrir, empieza a cuestionarse, empieza a preocuparse, empieza a ver infinidad de problemas. ¿Ya? Entonces, pensarse la voluntad de Dios desde el hecho de yo querer hacer las cosas bien implica también una concepción de Dios. Dios hace las cosas, las hace todo bien, pero Dios es tan bueno y exagerado de lo bueno que nos da la libertad de que cada uno de nosotros podamos tomar la decisión. No es un Dios que impone, es un Dios que da opciones. Ya usted o yo decidimos qué camino elegimos, que eso no implica que, que caigamos en ese libertinaje absurdo como muchas veces pensamos. Yo soy de los que hago una reflexión frente a la misericordia de Dios, y es que la misericordia de Dios es eterna, pero el hecho de que sea eterna, de que siempre nos vaya a perdonar y nos vaya a querer, no quiere decir que sea alcahueta. Es decir, es como un papá que te ama y te amará toda la vida igual que tu mamá. Pero el día que te haya que corregir, te corrige y duro. Hay veces más duro de lo normal, pero así es la vida. Y en eso no juega una voluntad de Dios en el sentido de, ¿por qué me está pasando esto? Ah, es que Dios lo quiso así. Ojo, que la voluntad de Dios no tiene nada que ver con el resultado que usted tiene en sus hechos. ¿Ya? Entonces, frente a las enfermedades, que yo siempre hablo de la voluntad de Dios y la gente dice, bueno, se murió. Dios lo quiso así, Dios lo quiso así. Primero partamos del hecho de que todos nos vamos a morir. Eso, de ahí no hay nada que hacer. Y segundo, hay que tener en cuenta las otras partes naturales del mismo ser humano. Si yo muero por enfermedad, pues también tengo que reconocer si en mi hogar hay enfermedades que sean hereditarias o que yo me las haya buscado por una mala alimentación, por estar consumiendo cosas que no tengo que consumir o por estar haciendo piruetas en cualquier lado, como en estos días que mató un muchachito bajando del 18 por estar haciendo esa cosa de Gravity, creo que se llama eso. ¿Es voluntad de Dios esas clases de muerte? ¿Es voluntad de Dios que un muchacho se muera de esa forma como se murió de peladito? No, eso no es voluntad de Dios. Esos son resultados de los actos que sabemos que en algún momento van a traer consecuencias, sea para bien, sea para mal. Nosotros no podemos ser ajenos que la libertad que Dios nos ha brindado es tan impresionante que todo lo que usted haga va a traer un resultado, va a traer una respuesta. Y de eso no se escapa nadie, absolutamente nadie. Y que eso quizás no lo vas a tener ahorita, la respuesta no la vas a tener ahorita, la vas a tener más adelante, el resultado lo vas a tener más adelante, ahorita no será importante o quizás no lo vas a tener presente, pero es eso, ¿ya? Y frente a esas realidades,
nosotros no podemos ser ajenos, nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda creyendo que la voluntad de Dios pasa porque pasen las cosas y nosotros echarle la culpa a Él, como mucho nos ha pasado en cuanto a estas realidades, creer que es Dios quien hace, quien las comete, quien las embarra, y por allá después nosotros decir, no, es que es voluntad de Dios, mi Dios quiso, ya era el momento, Dios sabe cómo hace sus cosas, no. Dios sabe cómo hace sus cosas, sí, y ya las hizo, que es usted, que es yo, que es los que estamos alrededor, todo. Sabe tan bien que hace las cosas, que también sabe que nosotros somos los que tomamos las decisiones, obviamente, ¿ya? Entonces, en este tema de la voluntad de Dios, decía que me daba el enlace con el tema del adulto mayor, porque los policías sabían qué estaban haciendo. Y ante todo, cuando uno habla en el Antiguo Testamento, cuando se habla respetar a padre y a madre, no solo se está hablando de la figura paterna y maternal quien les dio la vida a ustedes, sino también de toda persona que era referente ante una comunidad, que son los adultos, ¿ya? Que son los presbíteros. Los presbíteros son los viejos de una comunidad, los sabios. Y cuando se habla de padre y madre, aparte de hablar de papá y mamá, figura paterna y materna, también se tiene presente la figura de los seres que son mayores. ¿Ya? Entonces, y nos ufanamos en decir que somos cristianos, que somos creyentes, pero ante el hecho se nos olvida que si somos eso también hay que ponerlo en práctica, porque por encima de Dios no hay una institución. La institución policía, como en este caso, ¿ya? Entonces la voluntad de Dios pasa desde todas las realidades del ser humano. Cada uno de nosotros somos consecuentes con la respuesta de qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Seguramente esos policías no pensaron en eso. Se les olvidó que primero allí había un hijo de Dios, que allí había una persona indefensa, que allí había una persona que quizás estaba pasando por una realidad y no se comprendió, no se entendió, no se le llevó a esa misma idea de comprender que allí está Dios, ¿ya? Por lo mismo, la voluntad de Dios debería ir llevada a la mano con el pensar de que en el otro está Él. Eh, Como cuando uno escucha el relato de... ¿Cómo se llama este relato? Bueno, esto es como los consejos que dan, no me acuerdo el nombre del relato, pero es como: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Y entonces dice el Señor: pero Señor, ¿cuándo estuviste así? Entonces contesta el mismo Señor y dice: cada vez que lo hiciste con cada uno de tus hermanos, con el más pequeño lo hiciste conmigo. En la voluntad de Dios hay que tener presente que el que está ahí al frente mío es otra presencia de Dios, es un hijo de Dios, es un hermano menor de Jesucristo, si lo llamamos así. Entonces, por eso me llevaba a pensarme, porque es que a mí me da mucha risa y curiosidad ver tanta gente que hace expresiones, por eso nunca lo van a ver de parte mía, y si lo ven es muy escaso. A mí me da risa ver tanta gente haciendo expresiones de fe, orando en línea todos los días, y expresiones de fe estruendosa que uno dice: wow, esto mano muy creyente, mi respeto. Y yo no, o sea, no compartiría, pues yo diría: no, yo soy un pagano ni el bendito. Pero cuando uno ya ve el proceder, ahí es donde uno dice: el que reza y peca empata, ¿ya? Entonces las cosas deben de ser de coherencia, teniendo en cuenta siempre que el que está al frente es otra presencia de Dios, es un hijo de Dios, y por ende hay que actuar de tal manera. Y hacía alusión a la policía por eso mismo, porque muchos de ellos se ufanan, y la misma institución se ufana de ser personas que son dedicadas al otro, y el otro no había nada en ese momento. Bien, entonces muchachos, para tenerlo presente, para seguirnos pensando el tema de la voluntad, si encuentran alguna actividad en Classroom sobre esto, pues ahí estará. Igual yo con ética y religión seremos más flexibles, no alcahueta, ojo, y ahí está. Bien,
Se cuidan y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao.